El expresidente de la República Dominicana y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Dr. Leonel Fernández, recomendó al gobierno dominicano subsidiar a los productores de harina los costos de las materias primas para la elaboración del pan y otros derivados. Fernández reconoció que las alzas en los precios de estos productos obedecen a un fenómeno internacional a consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ha disparado el gasto público de los gobiernos a nivel mundial y reducido significativamente el ingreso fiscal. Sí, es una cosa que afecta mucho a la economía popular, a la economía del pueblo dominicano. Es muy lamentable que esto esté ocurriendo, pero hay que entender también, primero, que se trata de un fenómeno internacional. ¿Por qué? Porque para los gobiernos dar respuesta al impacto de la pandemia en el ámbito económico, ha tenido que producirse un incremento del gasto público, en circunstancias en que ha habido una disminución de los ingresos fiscales. Pero en países como Estados Unidos y en Europa, se ha hecho una inversión sin precedentes, sobre todo en Estados Unidos. Entre el gobierno de Trump y actualmente el presidente Joe Biden, ha habido una inversión más o menos de 6 trillones de dólares. Yo digo en el sentido norteamericano de trillones, aquí diríamos billones, pero son 6 trillones de dólares. Eso no tiene antecedentes en la historia. Cuando se hace una inversión de esa naturaleza, inmediatamente se produce un incremento de la demanda. Igual ocurre con China. La gran inversión que han hecho genera un incremento de la demanda de todos los productos. Entonces, por eso aumenta el precio del petróleo, el precio del gas natural, el precio del maíz, el precio del trigo, el precio de la soya, el precio del cobre, todo, porque se da ese incremento de la demanda. Pero además, ustedes saben que el maíz o el trigo o la soya no se compra en un almacén. Lo que se hace es que se compran contratos de entrega futuro de esos productos. Y se compran millones de contratos, con lo cual la compra de contratos a futuro ejerce una presión en el precio spot de los artículos. De manera que cuando el trigo que se usa para la fabricación del pan llega a República Dominicana, ya el trigo tiene un costo muy alto y se refleja en el pan, en el precio final del pan. De manera que, explicándolo en forma responsable, es un fenómeno económico que nos viene desde fuera y que impacta a la República Dominicana y en todas partes del mundo en estos momentos. ¿Qué medida tomar, presidente, para que los pobres puedan comer? Entonces, frente a eso, ante artículos muy sensibles, como sería el pan, por ejemplo, lo que los gobiernos normalmente hacen es aplican políticas de subsidio. En este caso, apoyan a los panaderos, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el incremento de la harina, para que el precio o el costo de producción del producto no se refleje en el precio al consumidor. Entonces el gobierno asume una política de subsidio. Yo le aconsejaría al gobierno actual, no me están pidiendo consejos, pero en representación de lo que es el interés popular, me atrevería a sugerir que para evitar un incremento del pan y de otros productos sensibles de la canasta familiar, que el gobierno asuma el subsidio a esos productos. Presidente, se recuerda que desde hace varios días, los micro, pequeños y medianos productores de la harina en el país han anunciado su intención de elevar los precios del pan en la República Dominicana, acción que varios ya han ejecutado. Sin embargo, las autoridades sostienen que, dadas las condiciones actuales en la nación, este aumento no se justifica. Se recuerda que la Asociación de Medianos, Pequeños y Microproductores en Panaderías, Reposterías y Ventas de Dulces anunciaron que a partir del pasado martes 15 de junio, el precio del pan se elevaría de 5 a 10 pesos, fruto de las alzas que habían experimentado las materias primas. El coordinador general de la asociación, Julián Polanco, había manifestado que sus negocios no podían seguir soportando los costos de la inflación acumulada durante los últimos años y, sobre todo, los incrementos que han venido experimentando las materias primas para la producción del pan. No le llamamos aumento porque no estamos compensando
lo que la materia prima ha aumentado. Estamos reajustando algo porque somos parte del pueblo y entendemos que el pueblo no tiene suficiente dinero para gastar. Entonces nosotros entendemos que no es correcto, porque entonces el país necesita la panadería y necesitan los trabajadores de nosotros, necesitan su trabajo. Agregó que de no hacer este reajuste en el precio del pan, muchos negocios podrían tener que cerrar. Y esto también afectaría a los trabajadores del sector. Manifestó que el sector de la harina está sumido en la miseria y la precariedad, y que para ellos sacar al sector adelante tienen que seguir trabajando en la elaboración de sus productos con mucha cautela, porque la materia prima no para de incrementar sus precios. Porque entendemos que ellos no tienen solución, porque esta situación es dada a la pandemia, que esto es generalizado, esto es a nivel mundial. Si no cerramos por quiebra, por los empleados, nos la va a cerrar el gobierno en un momento determinado. Todos los insumos que usamos para la elaboración de un pan han subido, alza de un 127%. Por su parte, la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina informó que no habrá un aumento del precio del pan en el país. No hacemos eco ni tampoco apoyamos un aumento que entendemos es injustificado, especulativo y que lo que va a provocar es una inquietud, un desasosiego en la población, más aún por personas que no son ni siquiera auténticos productores ni representantes de ningún gremio para poder servir estas informaciones. Dentro de todas las cosas que se manejaron, por ejemplo, hablaban de un incremento de un 200% en los costos, de una cantidad de panadería que estadísticamente no sabemos de dónde sacaron números, de una cantidad de empleo también. Entonces, nosotros en la mañana de hoy hemos hecho de manera responsable este llamado a sosiego, a tranquilidad, y decirle a nuestros asociados que, como siempre lo hemos hecho, la UNPI y la cooperativa Coproharina trabajan y seguiremos trabajando para garantizar el bien, la rentabilidad y la estabilidad de nuestros negocios, pero también pensando en nuestros consumidores, que es todo el pueblo dominicano, que la verdad que no recibe como de una manera muy agradable como tal, en medio de toda la situación, que se le haga un incremento de precio de este nivel, cuando, reitero, no está justificado. Mediante una rueda de prensa, los miembros de la organización revelaron que no comparten ni apoyan la supuesta asociación que causó revuelo el lunes pasado con el incremento del pan. Nosotros vamos a estar haciendo los levantamientos de inteligencias que hemos estado haciendo desde hace más o menos un mes y medio, para nosotros procurar que en la República Dominicana no abusen de los bolsillos de los más pobres, que son los que consumen ese pan que se fabrica y que se distribuye en los sectores más desposeídos del pueblo dominicano, haciendo un ejercicio especulativo. Todo el que, haciendo uso de lo que la normativa establece, el ejercicio del libre mercado, no afecte los intereses de los consumidores del país, no tiene ningún tipo de inconveniente ni tiene que preocuparse por lo que nosotros estamos diciendo en el día de hoy. Pero nosotros vamos a perseguir cualquier ejercicio especulativo que traiga como consecuencia el aumento desproporcionado y abusivo del pan, que es un rubro importante de la canasta básica. Por eso le hemos convocado a ustedes, porque de la misma manera que se ha alarmado la sociedad dominicana con este aumento de un 100%, donde independientemente de que reconocemos que en el mercado internacional se han producido alzas en los commodities y la materia prima, no solamente para la fabricación del pan, sino de
todos los productos, inclusive productos que no son de consumo, la madera, el combustible, todo. No menos cierto que el aumento no es tan desproporcionado para que se le anuncie a este país, que el aumento del pan, que es básico para la alimentación de los dominicanos, lo van a aumentar en un 100%. Sabemos que pudieran hacerlo porque es libre mercado, pero si no se justifica, pudiéramos entender que se está intentando hacer con esto un ejercicio especulativo, y el artículo 419 del Código Penal y nuestras propias normativas no permiten a nosotros y al Estado Dominicano actuar en consecuencia cuando esas salsas se producen haciendo uso de esa práctica dañina en procura de obtener mayores beneficios en detrimento de los consumidores.